Vamos a conversar en vivo con el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo. Presidente, buenas noches, gracias por atendernos. Lo primero, ¿cómo conseguir unir voluntades dentro de la Asamblea Nacional para viabilizar los proyectos enviados por el Ejecutivo? Están ya en marcha las discusiones, están ya en marcha los análisis de ambos proyectos, pero se nota que no hay unidad de criterios para votar por ellos. Buenas noches. Buenas noches, Milton. Un saludo muy afectuoso a todo el país, solidario ante las dificultades que se están viviendo en este momento en el Ecuador. Yo creo que hay varias coincidencias, querido Milton, a diferencia de lo que se menciona. La primera gran coincidencia es que en el discurso no se escucha a ningún legislador hablando de archivar la ley. Es decir, que el consenso generalizado en la Asamblea es de que algo hay que hacer, del entendimiento de la complejidad de entender que esta es la emergencia económica y sanitaria más grande en la historia del país. Así que en ese sentido, lo que nos falta en estos días, es básicamente ir hablando un poco de la forma, de cómo se hace, entendiendo los conceptos que se han hablado en términos generales, pero tengo optimismo de que vamos a encontrar la manera de hacerlo, como lo hemos hecho antes, y que con la conciencia que existe en la Asamblea, de entender que esta es una situación extraordinaria, nunca antes vista en la historia del país, seguramente lo haremos, mi querido Milton. Ahora, hay dos temas que son los, digamos, más controversiales, que es este aporte de las empresas que ganan de utilidades más de $1 millón, y el tema de la contribución salarial de los trabajadores. Ahí son los dos puntos en los cuales están discutiendo. Es verdad, no se han escuchado voces de voy a archivar la ley, pero tampoco se han escuchado voces de voy a aprobar la ley. Sí, pero bueno, en eso está la discusión. Mucho se discute sobre la base de este aporte, mucho se discute si es que las empresas deben contribuir de utilidades, si es que deben contribuir de los patrimonios, pero hay que ver la situación de una manera macro. Es decir, creo que en el país se habla, y es claro, de una falta de liquidez en términos generales. El sector empresarial defiende con una justa razón, lógica, su posible falta de liquidez dentro de este sector, pero en este momento, con lo que pasa en el país, sobre todo hoy hemos visto una situación muy particular con el tema del precio del petróleo, la liquidez es generalizada, es decir, la liquidez está no solamente en el sector privado, también va a ser una liquidez en el sector público por las deficiencias que hay en este momento. Entonces, ahí está el gran reto, encontrar cómo hacemos para generar una liquidez generalizada en el sistema, una solidaridad en el sistema, y yo creo que ese es el debate que tenemos que hacer, es nuestra responsabilidad, y me parece que al momento que van pasando los días, van a haber propuestas y que seguramente vamos a encontrar un punto intermedio para lograr lo que se propone el país, sobre todo en el marco de entender de que hay que hablar con progresividad, de que seguramente los que menos tienen que ser los que menos aporten. En ese sentido, todos tenemos que un poco ir procesando los temas. ¿Usted le puede garantizar al país que van a aprobar la ley con reformas o como las envió el Ejecutivo, pero van a aprobarlas descartando dos cosas? Primero, que la archiven, y segundo, que se les pase por el Ministerio de la Ley? Son dos proyectos en 30 días. Yo creo que sí, yo creo que hay las condiciones para hacerlo. Un poco también ese es el llamado que hacemos de este espacio, a que los legisladores entiendan el momento en el que nos encontramos. Este no es un momento que se ha vivido antes, este es un momento que tiene un contexto totalmente diferente. Ahí tenemos que hacer más acuerdos, un poco menos de política, entender la situación en la que vive el país, y tenemos que hacer un llamado general al diálogo nacional. Es decir, hay que hablar con los trabajadores, hay que hablar con el sector empresarial, hay que explicar un poco los temas de la ley. Sí, los sectores empresariales nos manifiestan de que ahí puede haber un problema de liquidez, pero también si es que no hacemos algo, el problema de liquidez puede ser mucho mayor en un corto plazo. Es decir, que un poco también ese es el tema. Yo creo que hay condiciones para aprobar las dos leyes con modificaciones seguramente, pero creo que se podrá hacerlo en estos 30 días, como usted menciona. Por ejemplo, el tema del aporte y la contribución salarial de los trabajadores. Muchos hablan de los techos, de los límites, incluso del piso para empezar a cobrar estos aportes durante los siguientes 9 meses. Bueno, también se habla de que no serían 9, sino 6. Hay diferentes propuestas. ¿Cuándo se podría tener ya un acuerdo para votar sobre ese informe? Bueno, como usted conoce, la forma como se procesa una ley internamente en la Asamblea es que implica 2 debates. Entiendo que ya la próxima semana va a existir el primer informe para el primer debate, tanto en las 2 leyes que se están tratando. Por lo tanto, ya ahí habrá un poco más de luces de cuáles son los acuerdos que tienen que hacerse. Ya una vez que también vaya al Pleno en un primer debate, ¿cuál es su posición como asambleísta? En ese sentido. ¿Cuál es su posición como asambleísta? ¿Cuál es su posición?
¿Debería pasar como el presidente lo propone o qué propone usted? Yo creo que hay que buscar algunas alternativas, ¿no? Por ejemplo, si en este marco hay algunas opciones de falta de liquidez, tal vez lo ideal sería buscar mecanismos que permitan tener recursos frescos en este momento, no afectar directamente en el corto plazo a las empresas y tal vez estos recursos que se consigan de mecanismos de créditos internos o externos se puedan pagar más adelante con estas aportaciones que las empresas y los ciudadanos, los empleados públicos y privados puedan hacer. Por ejemplo, eso me parece que es un mecanismo que puede funcionar. Hay una propuesta, por ejemplo, de la asambleísta Vilma Andrade, de que en vez de que sea un aporte de los diferentes empresarios o las personas que trabajan en el sector público, no sea un aporte, sino que sea una especie de un bono que luego, a pasar de unos años, el funcionario pueda venderlos o canjearlos para recuperar ese aporte que hizo. Es decir, yo por eso digo que hay algunas alternativas que se van planteando en torno a esto, pero hay que hacer algo. Y el problema está, querido Milton, es que no veamos solamente de manera único la solución de la Asamblea. Esto tiene que tener un tratamiento mucho más amplio porque el problema no se soluciona con los 900 millones que se podría recoger con esta ley, sino con recursos que cubran en los 10.000 millones de dólares que tiene en este momento el país como déficit fiscal. ¿Pero que salgan de dónde? De los créditos multilaterales, por ejemplo, que todavía no llegan. Por eso digo, hay que dividir en tres partes. Yo creo que la primera parte es discutir un poco cuál es la contribución en este marco de la ley, más allá de que la ley en sí tiene un aspecto de solidaridad, que tiene que apoyar a los 3 millones de ecuatorianos que están dentro del registro social, a los 5 millones de ecuatorianos que están en el subempleo y en el desempleo. Por ahí un poco también la ley tiene ese marco de solidaridad, no es que vamos a solucionar el problema. Esa es la primera gran discusión. La otra discusión en la que usted menciona, ¿cuántos recursos vamos a captar por ejemplo, de los multilaterales? Por ejemplo, hoy el ministro de Economía en la Asamblea mencionó el tema del subsidio de los combustibles. De hecho, también el ministro de Energía en la mañana había mencionado que va el gobierno a aplicar la eliminación o la focalización del subsidio de los combustibles, más ahora que el precio del petróleo está por los suelos. Eso es la alternativa de fondo que también se tiene que analizar. Me parece que es un tema muy discutible en este momento. No hay una afectación directa, hay que excluir de esa eliminación de los subsidios a los sectores productivos, al sector del transporte, a todos los sectores que generan economía en el país. Hay que, para mí, enfocarlo en quienes tienen más recursos, tal vez por el valor de los vehículos, etcétera. Es una medida de fondo. ¿Usted está de acuerdo en que se focalicen los subsidios de una vez? Yo estoy de acuerdo que se focalicen subsidios. Hoy es el momento. Me parece que podría ser las condiciones para hacerlo en este momento por lo que pasa en el mundo en el tema petrolero, pero insisto, no es solamente el tratamiento de estas reformas de manera individualizada, hay que buscar algunas acciones como estas que permitan cubrir el déficit que el país vive. Por ejemplo, está también la ley de reordenamiento de las finanzas públicas, que también es económico urgente, que también es importante para el gobierno. Por ejemplo, ahí se habla de la creación de un fondo de estabilización fiscal, esa plata que en los momentos de emergencia como este se necesitaría, esa plata que, por ejemplo, si hubiese necesitado o hubiese servido en el terremoto del 2016, por ejemplo. Sí, esa es una gran situación que en este momento nos hubiera permitido tener recursos. Me parece que en la bonanza económica que vivió el país, con precios de petróleo por encima de los normales en ese momento, creo que hubiera sido ahora recursos importantes. Ya eso es un tema que ya pasó. Realmente ahora hay que hacer las cosas hacia adelante. Esta otra reforma de ley que usted menciona, que se está tratando en la Comisión de Régimen Económico, también tiene varias aristas. Usted menciona este Fondo de Estabilización Monetaria Económica del país que va a servir en el futuro ante situaciones como esta. Un poco también regular de mejor manera el gasto que se hace en el país, un poco organizarlo. Yo creo que ahí la discusión está en que quede muy claro de que esto no genere algún tipo de controversia con las autonomías, por ejemplo, de los gobiernos autónomos descentralizados y algunas otras instituciones, pero cualquier acción que vaya encaminada hacia transparentar el gasto, hacia reglamentar de mejor manera y el uso de los recursos públicos, me parece que puede ser importante para el país. Presidente, usted habla de que es el momento de unidad y es el momento de hacer menos política. Creo que usted, así como el resto de sus compañeros de la bancada oficialista, se enteraron, como nosotros, del envío de este proyecto económico urgente. Es decir, no hubo un debate previo entre Ejecutivo y Legislativo, entre Ejecutivo y por lo menos su bloque, entre Ejecutivo y por lo menos el presidente de la Asamblea. Me parece que más allá de conversaciones aisladas que tuve con el ministro de Finanzas y algunos ministros y una llamada tal vez con el presidente, sí faltó un mejor procesamiento, no solamente con nosotros. Yo creo que era una oportunidad importante por lo que vive el país, desde el Ejecutivo encabezar
un acuerdo nacional, una invitación a todos los líderes políticos, a todas las funciones del Estado, al sector del empresario, a trabajadores, a construir juntos una propuesta para salir adelante en el momento del país. Bueno, ya no se dio. Me parece que también es importante ir hacia adelante. Ahora en la Asamblea vamos a tratar de hacerlo. Nosotros estamos haciendo un llamado a la unidad a todos los sectores del país. Vamos a buscar en ese sentido aportes importantes para poder solventar una crisis como la que vivimos. Y lo importante es que desde la Asamblea buscamos los consensos y los mejores acuerdos que beneficien a la gran mayoría de ecuatorianos. ¿Y hay el ambiente político, presidente, cuando el primer mandatario, cuando anuncia el envío de la ley en días pasados, les dice a los asambleístas, si no ayudan, no estorben, y luego se deja abierta una posibilidad, o se empezó a hablar de un tema, la muerte cruzada? En definitiva, lo que el presidente expresó, no sé si lo haya dicho en la Asamblea, pero si en el caso que haya sido así, nosotros somos la representación democrática del país, somos quienes por voto popular fuimos elegidos. Realmente no creo que quien representa al pueblo tenga la posibilidad de representar al pueblo estorbe en algún momento, pero en definitiva, más allá de lo que se ha discutido, ¿no? Yo he sido muy claro. Es improcedente, es impresentable, me parece que no es el momento de hablar ni en lo político, ni en lo técnico, ni en lo presupuestario. Si estamos hablando de que el país está en crisis, implementar una actividad como esta permitiría realizar nuevas elecciones en corto tiempo, que vamos a necesitar más de 120 millones de dólares para poder solventarlas. Pero lo que he dicho yo, estamos pasando la peor crisis sanitaria que ha habido en la historia del país. Una crisis económica profunda, y a eso agregarle un intento de crisis política me parece que es impresentable. Así que yo por eso he dicho públicamente, menos política, más unidad, y en ese marco nosotros vamos a trabajar desde la Asamblea para buscar los consensos que el país necesita en este momento y poder solventar desde nuestro espacio la crisis que vive el Ecuador. ¿Usted ha hablado con el presidente de la República en las últimas horas? ¿Ha hecho un Skype, un Zoom, no sé, WhatsApp? Hemos hablado con el presidente, con algunos ministros, un poco en esa línea, ¿no? Hemos hablado de que es el momento de unirnos, de que es el momento de trabajar en equipo y de que no tenemos por qué buscar desviar la atención ni la discusión de lo importante. En este momento lo importante es salvar vidas, activar la economía, buscar que la mayor cantidad de trabajos se puedan sostener en la economía del Ecuador, buscar cómo vamos a reactivar la economía hacia adelante. Y en ese sentido, creo que hemos tratado de que se entienda desde el Ejecutivo nuestra posición como tal. En este momento no es el momento para generar ningún tipo de pugna, acciones, así que lo vamos a hacer como tiene que ser. Y esta es la prueba de fuego para la Asamblea. ¿Usted garantiza que van a estar a la altura? Vamos a estar a la altura. Seguramente hay una discusión amplia que hacer, pero creo que hay conciencia interna en la Asamblea de que vamos a estar cerca de la ciudadanía y entendiendo que estamos ante una crisis sin precedentes en la historia del Ecuador. Tienen 27 días. Gracias, presidente. Buenas noches. Gracias a ustedes. Un abrazo a todos.